Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1, 6 al 8. En el programa de ayer, escuchamos una salutación bastante fría de parte del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. Hoy, nuestro maestro Samuel Montoya nos explicará en unos momentos. Pablo habla de una manera bien fuerte y caliente, pero debemos estar seguros que no lo hace sin propósito. Lo hace porque hay gente que está mutilando el evangelio. Es un asunto sumamente importante y peligroso. Quédese con nosotros para aprender más. Antes de comenzar el estudio de hoy, compartiré una nota de un oyente de Asia Central, que escucha a través de la Biblia en ruso. Él escribió: «Soy evangelista y conduzco un taxi para ganarme la vida. También me da muchas oportunidades de compartir el evangelio. Sus programas son una parte importante de esto. Cada vez que se transmite a través de la Biblia, enciendo mi radio. Quien está en mi taxi lo escucha. A menudo la gente se pregunta si es un CD o un cassette. Cuando les digo que es un programa de radio, escuchan con mucha atención. Después del programa, hablo fácilmente de mis creencias y cuando se van, les digo dónde pueden volver a escucharlo. Gracias por apoyarme a ser una luz en la comunidad». Dios bendiga el esfuerzo de este hermano que utiliza el medio que Dios le ha provisto para compartir la palabra de Dios. Gloria a Dios por esto. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú obras en nosotros a través de tu palabra. Te pedimos que podamos entender y comprender el mensaje que tienes para nosotros. Usa al Maestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Regresamos hoy, amigo oyente, a la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Estamos en una sección que hemos identificado como la introducción. En los primeros 5 versículos de este libro encontramos una salutación bastante fría de parte del apóstol Pablo a esta iglesia que estaba prestando oído a los que estaban promoviendo la observancia de la ley de Moisés. Luego el apóstol Pablo va a darles una disertación bastante ardorosa, digamos, en los versículos 6 al 10. Y dejará bien en claro lo que es el Evangelio. Esta epístola nos enseñará que no hay ninguna razón para que algunas personas se formen ideas equivocadas en cuanto a lo que en verdad es el Evangelio. Es decir, si usted presta atención al estudio claro y nítido de esta carta a los Gálatas. Regresamos ahora al 2º versículo de este primer capítulo. En el primero, Pablo nos dijo qué clase de apóstol era él. Él no había llegado a ser apóstol a base de algún nombramiento o por haber sido comisionado por parte de los hombres. Con eso queremos decir que él no fue a un colegio para aprender a ser apóstol. Ese hubiera sido el método legalista. Tampoco llegó a ser apóstol basándose en algún método ritualístico, es decir, mediante la imposición de las manos por algunos miembros de una iglesia o de un grupo. Este tampoco fue el método por el cual Pablo llegó a ser apóstol. Él es un apóstol muy diferente a eso. Quizá usted sabe, amigo oyente, que cuando se ordena a un pastor, él se constituye en un ministro ordenado. Pero es solo ordenado de parte de los hombres y por los hombres. El pastor primero va a un colegio, luego a una universidad y finalmente a un seminario, donde adquiere su educación bíblica antes de ser ordenado. Esa es la parte legalista. Luego el pastor se presenta ante el cuerpo de la iglesia, donde le examinan y entonces deciden ellos hacerle un ministro propiamente ordenado.
Un grupo de hombres que constituyen lo que se llama el comité de ordenación o el concilio de ordenación en la iglesia, ponen sus manos sobre la cabeza del pastor y le dicen, usted es un ministro ordenado. Esa es la forma como se ordena un ministro de una iglesia. Pero el apóstol Pablo dice, yo no soy esa clase de apóstol. Él dice, los hombres no tuvieron nada que ver con esto. Yo soy un apóstol directamente nombrado por Jesucristo mismo y por Dios el Padre, quien lo resucitó de entre los muertos. Ahora, en el versículo 2, Pablo dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Lo que tenemos que notar aquí es que esta carta está dirigida a las iglesias en plural. Usted puede notar que es una salutación bastante fría, es muy corta, muy breve. Nadie es mencionado por nombre aquí, y Pablo no expresa ninguna otra cosa sino lo que él acostumbra decir a todos los hermanos. No es simplemente a una iglesia que le escribe, sino a las iglesias en plural. Ahora hay dos formas en las cuales es utilizada la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Una es en la cual se incluye todo el cuerpo de creyentes de todos los diferentes grupos, es decir, aquellos que han confiado en Cristo Jesús y le han recibido como su Salvador personal. Ellos pertenecen a ese grupo. Luego se utiliza esta palabra iglesia en referencia a una asamblea o congregación local. Y así es como se utiliza en este pasaje, aquí en la carta a los Gálatas. Había diferentes iglesias ubicadas en varios lugares en la zona de Galacia. Había una en Antioquía de Pisidia. Ese era uno de los lugares que Pablo había visitado. También tenemos a Derbe y Listra. Y él les está escribiendo a todas las iglesias, y algunas de ellas estamos seguros que nosotros ni conocemos sus nombres. La iglesia local, por tanto, se muestra aquí y no el cuerpo de todos los creyentes en general. Ahora, cuando lleguemos a la carta a los Efesios, vamos a ver allí entonces a la iglesia como un cuerpo incorporado de todos los creyentes en general, una iglesia invisible. Pero usted puede apreciar que el cuerpo invisible se hace visible en la iglesia local en la actualidad. Y creemos que usted debería identificarse con un testimonio de creyentes locales en la zona donde vive. Creemos que eso es muy importante. Ahora Pablo utiliza el saludo que es típico en él y que es algo bastante formal. Lo encontramos aquí en el versículo 3 de este capítulo 1. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos la palabra gracia, la cual ya hemos visto, caurus. Esa es una manera típica de saludar entre los gentiles. La palabra paz era shalom. Esa era la forma religiosa de saludarse uno a otro en Jerusalén, shalom. Ahora, la gracia de Dios debe ser experimentada antes que usted pueda disfrutar la paz que proviene de Dios el Padre. Creemos que es muy importante que nosotros notemos eso. Vamos a dedicar más tiempo a esto cuando estudiemos la carta a los Filipenses. No hemos pasado mucho tiempo en esto antes, pero vamos a regresar a esto. Así que solo pasamos rápidamente sobre este versículo 3 con estos comentarios nada más. Ahora queremos observar el versículo 4. Dice Pablo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y aquí tenemos otro de esos versículos maravillosos que cuando uno los lee realmente no sabe qué decir acerca de ellos. No podemos elevarnos al mismo nivel en el que se encuentra este versículo. Así es que queremos que nos permita decir algunas cosas sobre esto y esperamos que nos puedan llevar a esas alturas. El apóstol Pablo menciona en el versículo 3 al Señor Jesucristo. Después de haberlo mencionado antes, ahora él dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Aquí él da el germen del tópico de este asunto. ¿Cuál es? Él se dio a sí mismo. Amigo oyente, no hay nada que usted ni yo podamos agregar al valor del sacrificio de Cristo. Nada. Él se dio a sí mismo. ¿Qué es lo que usted puede dar? ¿Alguna cosa? ¿Puede usted agregar algo al hecho de que Él se dio a sí mismo? Eso es todo lo que es necesario. Él se dio a sí mismo. ¡Qué maravilloso y qué glorioso es esto! Yo no sé qué decir. Me faltan las palabras cuando veo una cosa como esta. Él se dio a sí mismo. Cuando usted se da a sí mismo, amigo oyente, usted ha dado todo lo que tiene. Usted ha dado todo lo que usted es, todo lo que tiene, su tiempo, su talento. Usted ha entregado todo.
El Señor Jesucristo se dio a sí mismo. Él no podía haber dado más. Y usted y yo, amigo oyente, no podemos agregar nada a eso. Yo no tengo nada que agregar. El Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Pablo no podía esperar más para decirlo, así que, habiendo mencionado al Señor Jesucristo, Pablo le llama a Él nuestro Señor Jesucristo. Él es mi Salvador. ¿Puede usted decir que Él es su Salvador también, amigo oyente? ¿Y puede usted también decir, el Señor es mi pastor? Es una cosa decir, Él es un pastor. Y es otra cosa muy diferente el decirlo en una forma posesiva. El Señor es mi pastor. ¿Puede usted decir eso, amigo oyente? Por supuesto, Pablo continúa hablando aquí diciendo, para librarnos del presente siglo malo. ¿Ha notado usted algo aquí que es muy importante? Él nos libra del presente siglo malo. Aquí tenemos, por tanto, el valor presente del Evangelio que provee su poder y genuinidad. Ahora, el Evangelio nos puede librar de este mundo presente, de este mundo malo. Una pobre muchacha en cierta ocasión decía que ella había tratado de vivir obedeciendo la ley, que ella se había asociado con una secta que la obligaba a cumplir con la ley. ¿Y qué fue lo que ella consiguió allí? Pues lo único que consiguió fue un bebé. Ella sabe quién es el padre de su hijo, pero no está casada con él. Y esto, amigo oyente, es muy trágico. Pero el Evangelio hoy le puede librar a usted y me puede librar a mí de este presente siglo malo. Hemos recibido miles de cartas de personas que han recibido a Cristo como su Salvador, y Él los ha librado de las drogas, Él los ha librado del alcohol, los ha librado de los pecados sexuales como el que hemos mencionado. Él los ha librado completamente. Y solo Cristo, amigo oyente, puede librarlo a usted en un caso como este. Él es el único que lo puede hacer. Eso prueba la genuinidad del Evangelio. Él, el Señor Jesucristo, se dio a sí mismo, y Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Eso quiere decir que Él ha tenido que tomar mi lugar, que Él murió en mi lugar, fue resucitado y que Él hizo todo eso para librarnos del presente siglo malo. Ahora eso no termina con este versículo. Nos dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él nos puede librar y eso no sería de acuerdo a la ley, sino que tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios, amigo oyente. La voluntad de Dios es que cuando Él lo salva, usted no tiene que vivir en el pecado. Qué hermoso es eso. Él nos puede librar, Él quiere librarnos, y Él nos librará y lo hará conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es su voluntad que usted sea librado. Amigo oyente, este es un versículo que le hace a uno sentirse tan contento que dan ganas de brincar, de saltar de alegría, ¿no le parece? Notemos ahora lo que dice más adelante. Leamos el versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este es un momento que Pablo aprovecha para rendir alabanza a Dios. Hemos llegado a convencernos hoy que nunca hemos enfatizado en nuestro ministerio, como lo deberíamos haber enfatizado, el hecho de que debemos alabar más a Dios, mucho más de lo que lo hacemos. Tenemos que llegar bien a lo básico, amigo oyente, poner el dedo en la llaga misma. ¿Alabó usted a Dios esta mañana al levantarse? ¿Le dio gracias a Él por el nuevo día? Usted dice, bueno, estaba lloviendo, o había una tormenta, hacía frío o calor, o lo que sea. Era un día terrible. Pero, ¿le dio gracias a Dios por eso, amigo oyente? ¿Alabó su nombre porque Él le ayudó a llegar a un nuevo día? El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, decía que él había tenido que sufrir la enfermedad del cáncer antes de poder darse cuenta que cada día lo primero que debía hacer por la mañana, no importaba si salía el sol o si estaba lloviendo, era decir, gracias Señor por traerme a este nuevo día. ¡Qué maravilloso es esto! ¡Cuán maravilloso, amigo oyente! Necesitamos alabarle más. Yo quiero alabarle más. Yo quiero que usted sepa que deseo que la gloria sea para el nombre de mi Dios y mi Salvador. Yo no quiero quedarme a un lado y dar mi silenciosa aprobación a todas esas actuaciones y cantos que están disminuyendo el valor de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero hablar y digo, Él es Dios manifestado en la carne. Él se dio a sí mismo por mí y yo quiero alabar su nombre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Ahora ese por los siglos comienza ahora mismo y continúa hasta la eternidad. Y esto concluye la primera parte y creemos que usted tiene que admitir que esta es una clase de salutación bastante áspera, un saludo muy frío.
Ahora Pablo va a indicar cuál es el asunto, cuál es la materia de la que él va a hablar. Ya lo hemos indicado, y él cambia de frío a caliente, y él sí que está caliente, amigo oyente, está que quema, si nos permite la expresión. ¿Por qué? Porque hay gente que está mutilando el Evangelio. Pablo está dispuesto a entregar su vida por el Evangelio. Escuche usted lo que dice aquí en el versículo 6 de este capítulo 1. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En otras palabras, los judaizantes habían llegado a ese lugar. Hay algunas cosas que debemos notar aquí y hacia las cuales deseamos dirigir su atención, y es esto. El evangelio tiene dos aspectos y puede ser usado en realidad en dos sentidos. Están los hechos del evangelio, que Jesucristo murió, que fue sepultado y que su cuerpo fue resucitado de entre los muertos. El apóstol Pablo mismo dijo en su epístola a los Corintios, usted recuerda, allá en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Él dijo, lo recibí. Él no lo había inventado ni lo había pensado por sí mismo. Él lo recibió. ¿Y qué fue lo que recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esos, amigo oyente, son los hechos históricos del Evangelio y no se pueden cambiar. Usted nunca ha predicado el Evangelio a no ser que haya mencionado estos acontecimientos. Ahora, la segunda cosa que deseamos recalcar es la interpretación de estos hechos. Deben ser recibidos por fe, nada más. Pablo va a entrar en eso y vamos a esperar hasta que él lo haga. Pero lo que él está diciendo aquí es lo siguiente. Los judaizantes han entrado al país de los Gálatas y los acontecimientos, los hechos del Evangelio no fueron desafiados ni puestos en duda. Esos eran hechos históricos. Pablo había dicho que 500 testigos habían visto al Señor en cierta ocasión. Y cuando usted tiene tanta gente que aún está viviendo y que han sido testigos, uno no va de un lugar a otro tratando de negar los hechos del Evangelio. Pero ellos estaban cambiando la interpretación de esos hechos. Lo que ellos estaban diciendo era lo siguiente, y lo hacían de una manera muy sutil, muy disimulada. Ellos preguntaban, ¿ha pasado el hermano Pablo por aquí? Y la gente les contestaba, sí, él vino y predicó el Evangelio y nosotros lo aceptamos. Somos convertidos y conocemos ahora a Cristo como nuestro Salvador y formamos un cuerpo de creyentes. Ellos sabían todo eso. Y ahora estos judaizantes trataban de avanzar un poco y decían, sí que él dijo eso, qué bueno. Ustedes saben que el hermano Pablo es muy exacto en lo que está diciendo, pero él no dice todo lo que tiene que decir. Les dijo, por ejemplo, que tenían que guardar la ley. No les dijo eso, ¿verdad? Pues bien, les debería haber dicho eso. Sí, ustedes tienen que confiar en Cristo, pero también tienen que seguir la ley, o de otra manera no serán salvos. Amigo oyente, ¿le suena esto como algo que usted está escuchando en el día de hoy? Pues bien, no es algo reciente, es una de las herejías más antiguas que tenemos. Y ocurrió en los días de Pablo, agregando algo al Evangelio de la Gracia. Algo que usted tiene que hacer en lugar de creer. Se podría decir creer más hacer algo. Tenemos algunas declaraciones de varios cultos y sectas y sabemos que ellos tienen esto. Las 4 cosas que uno debe hacer para ser salvo. Es una lástima que Pablo no supiera eso cuando le dijo al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es lamentable que Simón Pedro no lo supiera cuando dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. También es una lástima que los apóstoles no supieran eso, y es una lástima que el Señor Jesucristo no se los hubiera dicho. Él les dijo a ellos, id y predicad este evangelio, que ustedes no deben hacer nada, sino confiar que ya todo ha sido hecho por mí. Es muy importante que notemos esto. En realidad es algo de suma importancia. El evangelio deja excluidas todas las obras, todo lo que uno pueda hacer. Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. Leamos el versículo 6 otra vez. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y agrega Pablo en el versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esa palabra pervertir proviene de metastrafo. Es una palabra muy fuerte, áspera. La utilizó Lucas cuando él estaba mencionando el sermón de Simón Pedro allá en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 20. Él dijo, cuando el sol se convertirá en tinieblas.
Aquí se traduce como convertirá. Y Santiago también usa la misma palabra. Él dice, vuestra risa se convierte en lloro. En otras palabras, esta es una verdadera revolución. El intentar cambiar el Evangelio tiene el mismo efecto de hacer lo opuesto a lo que es en realidad. Es muy importante que notemos eso. Veamos ahora lo que dice en el versículo 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El lenguaje que Pablo utiliza aquí es bastante duro. Él dice que si un ángel del cielo declarara cualquier otro mensaje que no sea el evangelio, él sería descartado o despedido con un lenguaje muy fuerte. Supongamos que en este mismo momento en que yo estoy presentando este programa, y cuando usted lo está escuchando, un ángel se me aparece y me dice, mira, deberías agregar algo más a eso que estás diciendo. Y cuando usted está escuchando, el ángel se le podría aparecer y decirle, mire, usted tendría que agregarle esto a lo que el predicador dice. Él tiene razón en lo que dice, pero usted tiene que agregarle un poquito más. Debemos indicar que usted y yo le podríamos decir a ese ángel, lárgate de aquí, no tengo por qué escucharte, aunque sea un ángel del cielo. Pablo dijo eso, que si un ángel del cielo se apareciera, y créanos, amigo oyente, que algunos cultos de nuestros días no se parecen en nada a los ángeles para nosotros. Esos que están predicando el evangelio diferente en la actualidad se parecen a cualquier cosa menos a los ángeles. Sin embargo, Satanás hace que sus ministros se parezcan a los ángeles y algunos son muy atractivos, ¿verdad? Pablo dice, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amigo oyente, no podemos poner esto en un lenguaje más claro ni más duro. Y este es un día cuando ellos están utilizando un lenguaje como este. Francamente, no nos agrada usarlo personalmente, pero Pablo lo usó, y ese es el lenguaje que él utiliza aquí. Luego él continúa diciendo en el versículo 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora predique usted el mensaje que nosotros estamos predicando aquí hoy, y nosotros estamos predicando el mensaje de Dios, y usted, amigo oyente, tendrá problemas. Y tendremos que esperar hasta nuestro próximo programa para explicar esto que decimos que tendrá problemas predicando el Evangelio. Porque es el Evangelio de la gracia de Dios lo que el pecador más odia, y hay muchos inconversos en las mismas iglesias que no quieren escucharlo hoy. Ellos quieren hacer algo que agrade a la carne. Pero permítanos decirle una cosa, amigo oyente, una cosa que hace el Evangelio, y es que nos coloca a usted y a mí en el polvo y nos hace pordioseros, y nosotros tenemos que acercarnos a Dios y rogarle y pedirle a Él. Debemos acudir a Él y recibir de Él todo, y no podemos darle nada para poder ser salvos. Este es un Evangelio glorioso, pero tenemos que esperar hasta nuestro próximo programa para poder continuar. Por hoy vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha llegado a su fin. Retornaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa en la continuación de este estudio de la carta de Pablo a los Gálatas y contamos, como siempre, con su fiel sintonía. Será pues, hasta entonces, que la libertad que Cristo le ha dado sea el mayor gozo en su vida, es nuestra ferviente oración. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de la biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la biblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.